Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por dejaros caer en este día tan soleado en este Club Victoria Eugenia. No os vais a arrepentir, porque hoy tenemos tres películas, como siempre, tres películas de diferentes estilos, diferentes propuestas, pero llenísimas de talento y sobre todo de mucha pasión. Yo no me canso de repetir que aquí hablamos de cine, pero que hablamos sobre todo de pasión, de la pasión que hay que tener para hacer cine. Una película de Estados Unidos, una película de Filipinas y un documental chileno que vamos a recibir, como siempre, con un fortísimo aplauso. Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso. Bueno, nuestro primer invitado de hoy se llama Alfonso Gómez Rejón, es estadounidense, norteamericano, de origen mexicano y creo que también que tiene algún bisabuelo de Mundaca, ¿no? Sí, por ahí. Con el micrófono. Sí, por el micrófono. Sí. Sí, mi bisabuelo era de Mundaca. Entonces mi mamá de chica iba muy seguido a Mundaca y sí, yo de niño cuentos de Mundaca y de España cada rato, pero conocí Mundaca hace 4 años por primera vez. ¿Hiciste surf? No. De este cuerpo tan bello que tengo no es para surfing. Bueno, a lo que vamos, él es el director de una película que se ha presentado en Perlas y es una perla que se titula, el título aquí en español va a ser Yo, él y Raquel, y que viene del Festival de Sundance, donde recibió el premio del jurado y el premio del público. Y no sé, supongo que esos premios y ese festival tan influyente ha cambiado radicalmente tu vida, ¿no? Porque tú te dedicabas al cine como asistente de producción, director de segunda unidad, como director también de televisión, pero que la repercusión de este premio habrá trastocado, me imagino que bastante tu carrera, ¿no? Completamente. Porque yo de niño trabajaba como asistente de producción en películas que llegaban a Sundance en los 90s. Entonces Sundance siempre era un sueño para mí. Entonces llegar a Sundance de repente y ganar, sí cambió completamente mi carrera, porque yo llevo muchos años trabajando en tele y trabajando con muchos directores antes de eso, pero ya por fin como el personaje, el protagonista de la película, empezaron a escuchar a mí como director y yo también empecé a desarrollar mi voz como director. La película está basada en una novela. El propio autor de la novela, Jesse Andrews, ha escrito el guión. ¿Cómo te llega la novela y cómo la haces tuya? Porque yo tengo la sensación de que hay también una visión de director y una visión de autor en esta película. Claro. Bueno, a mí me llegó el guión, ya lo había adaptado Jesse y me encantó. Me encantó el principio, lo empecé a leer. Se me hizo muy curioso el título en inglés, Me and Earl and the Dying Girl, claro. porque casi siempre cuando yo estaba escribiendo mi propio guión, entonces como me llegan guiones y a veces me tardo semanas en empezar a leerlos, pero lo empecé a ojear y me encantó el personaje, y me encantó como el idioma, el diálogo. Y empezaron a hacer cortometrajes en la película y me encantó eso también, pero dije yo, qué divertido. Y luego llegó el tema de la película, no porque muere uno, ahí acaba la historia. Y me encantó eso porque yo en mi vida personal había perdido a alguien muy cercano y me había afectado muchísimo, estaba un poco perdido y vi que podría yo tocar esos temas en una comedia. Y me dio mucha, no sé, me encantó y ya me empecé a identificar yo con Greg, con un director que estaba buscando su voz, un director que se estaba enfrentando a la posibilidad de la muerte, algo tan abstracto, y se desahoga haciendo una película abstracta. Y para otra persona. Entonces yo vi la posibilidad de poder hacer una película para mi padre, como él estaba haciendo una para su amiga. Y entonces ya que me dieron el trabajo, porque tuve que luchar como 6 meses hasta que los convencí, ya empieza el proceso que empiezas a personalizar la película. El guión lo empiezas a hacer tuyo, lo empiezas a pulir. Las referencias de las películas en el guión ya son más personales. Y más que nada desarrollamos mucho a Rachel, a Raquel, y el final de la película cambió. Ahora seguimos hablando, vamos a ver primero algunas imágenes. Es una película que cuenta la historia de amistad entre un adolescente un poco inadaptado que está loco por el cine y una chica enferma de leucemia. All right, look, I'll just start. In a typical high school life, you belong to one nation. But I thought I found a way out.
get citizenship in every nation. Greg, how was your summer? Summer? What does that word even mean? Like more, some? Be on low-key good terms with everyone in a way that is invisible to everyone else. Oh, God. Over the years, I mostly hung out with Earl. He's more like a coworker, but we like the same things. Cuties. Anyway, Honey, your father and I want to talk to you about something kind of sad. What? What happened? You're friends with Rachel. Not really. Your test was today. Tess, I've been there. Rachel's been diagnosed with leukemia. All my life, Just give her a call. I don't need your stupid pity. no, hey, I'm not here because I pity you. I'm actually here just my mom is making me. It's actually worse. Yeah, I know. Just let me... Bueno, a pesar de esta sinopsis tan breve que he hecho yo, es una comedia que se desliza un poco hacia la amargura, pero que no deja de tener nunca su base cómica. El protagonista es un adolescente inadaptado, muy inteligente y muy aficionado al cine. No sé si tiene algo que ver contigo, porque he leído por ahí que cuando viste la película de Martin Scorsese, Mean Streets, cambió tu vida a los 12 años. O sea que eso también eras un adolescente bastante extraño, ¿no? Sí, pero nunca hacía. En la película, Greg y su amigo Earl hacen cortometrajes, pero muy sofisticados. Las mías eran todas de terror, con mucha sangre y pésimas. Pero sí, yo descubrí el cine por VHS, porque en Laredo en esa época era un pueblo con un cine con 4 pantallas que eran puras películas de Hollywood. Y entonces yo nunca me llegaban las películas independientes o las películas, claro que las películas 70 y eso no las pude descubrir. Y había HBO nada más, ¿no? Y ahorita ya hay 1000 canales, pero en fin, cuando abrieron la primera tienda de VHS que me quedaba justo a 5 cuadras, vivía ahí, rentaba todo, ya me conocían. Y empecé a ver todo, a descubrir todas las películas sin saber mucho de los directores, porque en esa época era antes del internet, no hay tanta información, ¿no? Entonces ya empecé a descubrir a Scorsese. Solito vi Mean Streets y me afectó muchísimo. Me identifiqué en ese mundo y yo no tengo nada que ver con el mundo italiano-americano en los 70s en The Village, en Nueva York, pero me encontré, era más que nada de más etc. Me vi yo y también vi a mi hermano en la película, como que esos temas entre hermanos y cuentos de hermanos como que me llegó profundamente, como que me estaba hablando a mí Scorsese, y empecé a obsesionar con todo su trabajo. Entonces ya empecé a descubrir todas sus películas y las empezaba a estudiar y al poquito tiempo empecé a leer más y más de él, y él siempre habla de otros directores, siempre habla de la historia de cine. Y ya que me dieron mi licencia, en los fines de semana manejaba yo a San Antonio o a Corpus Christi, donde tenían películas, cines independientes, y veía yo más películas. Y ya cuando al poquito tiempo, con el 1989, se me salió un libro que se llama Scorsese on Scorsese, y era Scorsese hablando de su vida y de todas las películas que lo formaron a él como director. Y me di cuenta que fue a la Universidad de Nueva York, que apliqué y fui. Y a los 3 años ya empecé a trabajar con él. Y hasta Claro, sigue porque esto es como un cuento de hadas, vaya. Bueno, un cuento de 25 años. De 25 años, pero que luego trabajaste codo con codo con Scorsese, que trabajaste en Casino como asistente de producción. Sí, esa película, digo, si quieres hablar de la película, me puedes hablar a las 3 de la mañana y platicamos. No, pero en otro momento vamos a tomar una copa luego, pero no. Bueno, todas las tomas, estuve presente para todas las tomas increíbles. Es como ver a Velázquez pintar. Estás viendo a Scorsese dirigir, es una maravilla, es un misterio. En la película hay muchas referencias cinéfilas, hay algunas particularmente divertidas a Werner Herzog. Yo no leí la novela, no sé si en la novela estaba todo esto o fueron aportaciones tuyas. Diferentes, sí hacen películas, pero eran más populares, más películas tipo Hollywood. Y me gustaba la idea es el proceso que empiezas tú a personalizar la película como director. Todas las referencias eran importantes para mí. Eran o referencias directamente a Scorsese o a Thelma Schoonmaker, o películas que ellos me abrieron los ojos a todo el mundo de las películas de Paul Pressburger, por ejemplo. Entonces ya vi la forma de decirle más que nada gracias a todos a mis mentores y a directores que admiraba, que nunca conocí. Y además eran visuales y eran algo no tan populares, y a lo mejor iban en cierta forma a inspirar a gente a buscar esas películas y en cierta forma seguir la tradición de Scorsese, que siempre te está hablando de la historia de cine y abriendo los ojos a todos los maestros. ¿Y Scorsese ha visto la película? Como 3 o 4 veces, sí. Y nos imagino que estarías nervioso, ¿no? El primer largometraje de Marty, ven a ver la película y dices... No, es que uso su voz en dos... Digo, hay un clip de él, ¿no? No.
En la película sale un pedazo, en la tele sale Taxi Driver y en otra toma están viendo una película de Paul Pressburger que se llama Tales of Hoffenberg con el comentario de Scorsese. Entonces necesitaba su permiso, ¿no? Y la vio y le encantó y hace como 2 meses nos entrevistamos. Él y yo nos filmamos y va a salir en el Blu-ray una entrevista entre él y yo. Supuestamente él me iba a entrevistar a mí de la película, pero yo creo que todas las preguntas. Bueno, decíamos antes que esto había cambiado un poco tu vida. Vas a seguir en televisión. Él ha dirigido muchos episodios y es productor de American Horror Story. De los primeros 4 años, pero ya ahorita ya no. Entonces, ahora, ¿qué planes tienes para el futuro después de este gran éxito que ha tenido la peli? Parece ser, parece ser que empiezo a rodar una película a finales de noviembre. Collateral Beauty. Bueno, esta si película... no se cae, de seguro ya al haberlo dicho ya se va a caer la película. No, pero bueno. O sea, me voy a sentir responsable, no me hagas esto. Bueno, la película, para quienes la podéis ver aquí, está aquí en el festival, pero también se estrena dentro de muy poco el 9 de octubre, si no me equivoco, aquí en España. El título Yo, Él y Raquel, título en español, Me, Earl and the Dying Girl. Lo han hecho Yo, Él y Raquel para que rime, ¿no? También. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Un placer tenerte por aquí. Esperamos volver a verte en el futuro. Gracias. Hello, how are you? Bueno, nuestra siguiente película es totalmente diferente, pero igualmente interesante. Es una película que se presenta en Zabaltegui, viene de Filipinas y se titula Swap. Él es el director, que se llama Renton Suasola, y ellos son los actores de la película. Renton, una película que acerca de un rapto de un niño y que está inspirada en hechos reales. No sé de dónde procede esta historia, ¿nos podrías contar cómo la conociste? Porque no es una historia que esté ambientada en la actualidad, sino que imagina que la conociste a través de quizás de los periódicos. O... ¿Cómo surge esta historia? Sí. Gracias. Okay, so this story was actually Esta historia está inspirada en lo que me ocurrió en mi infancia, cuando era niño. Cuando tenía 2 años, me raptaron y estuve desaparecido una semana. Y en esta película lo que estoy intentando es reflejar el esfuerzo que vivieron mis padres, la lucha que tuvieron mis padres y todos los esfuerzos que tuvieron que hacer para localizarme, encontrarme y rescatarme. Así que sí, se me rescataron y aquí estoy, evidentemente. Y volví a sus brazos. La verdad es que no lo sabía y durante toda su vida supongo que habría escuchado esa historia, ¿no? Durante toda esa vida que habría pendido sobre la familia, ¿no? ¿Cuál era su relación con esta historia? Yes, bueno, la historia que cuento en la película la he escrito yo, pero en realidad es un compendio de diferentes historias que me han ido contando diferentes personas sobre lo que me ocurrió cuando tenía 2 años. Porque yo, como comprenderán, con 2 años yo no me acuerdo de nada, no tengo recuerdo de lo que me ocurrió. Entonces, mi memoria o mis recuerdos están basados en las historias que me han contado mis padres sobre lo que ocurrió, lo que me contaron mis vecinos, parientes, tíos, tías, también en los recortes de prensa que me guardaron para cuando creciera y tuviera edad suficiente para leerlos. Es decir, que es una suma de todas estas cosas. Y esto explica el por qué la película hasta cierto punto es surrealista, es como un sueño, porque está basada en las descripciones que me hicieron de lo que había ocurrido, que a su vez son recuerdos. No es nada muy objetivo. Incluso lo que ha sido increíble es que cada persona que me contaba su historia tenía una versión diferente de la misma historia y del mismo acontecimiento. Y por eso decidí que la película fuera un poco absurda. En ocasiones no tiene mucho sentido. Sí que hay una línea en el tiempo, pero va saltando del presente al pasado, del pasado al presente, incluso hacia aún más atrás, porque creo que esto hace la película más interesante.
y también muy difícil de rodar. Es una película que, como él bien dice, va pasando de presente a futuro, tiene saltos en el tiempo, una película muy, muy fragmentada y también tiene un estilo visual muy determinado que vamos a intentar ver en algunas imágenes. Manawagan lang unta ko sa tanan nga naminaw karon dinhi sa DYHP nga tapangan kong pangita sa akong anak. Iyang pangan kay Tuntun Sarasola. Nawa siya usa ka semana na katong niaging Lunes. Nawa akong anak. Ang iyang ang iyang gisulog kay nagsando to siya nga puti unya nag-short nga blue. Unya taas sa baka ito siya gilanat, sir. Nabalaka gini sa akong bana og maayos. Mauna kong kinsa mang ganitong nakita sa... Ahí lo veíamos, algunas imágenes. Su anterior película estaba rodada en una sola toma. Esta no sé si está rodada en una sola toma, pero por lo menos en tomas larguísimas. Técnicamente, ¿por qué eligió este tipo de realización? Sí, como usted ya ha mencionado, mi anterior película era una única toma, desde el principio hasta el final, sin cortes, sino que íbamos rodando y rodando. La anterior película son 90 minutos y es una única toma. Y en esta película también dije acción y empezamos rodando durante hora y media y corte al final de la película, por así decirlo. Me gusta mucho trabajar así, me gusta mucho rodar de esta forma, porque lleva a la audiencia a una sensación diferente. Es como montarse en una montaña rusa. Una vez que ya estás sentado dentro y el coche o el carro empieza a moverse, ya no te puedes bajar hasta el final. Y yo creo que se disfruta, yo creo que el público disfruta, porque tiene un efecto mágico. Es mágico en sí mismo, porque los actores y las actrices que participan, se ve claramente cómo van progresando, cómo sus emociones progresan, las emociones de sus personajes, y no hemos cortado en mitad de la emoción y tienen que volver a entrar en ella. En las películas tradicionales ruedas una escena muy emocional, muy emotiva, y luego ruedas la continuación de esa escena una semana después o un mes después. Y cuando las pones en conexión, cuando las unes, se nota. Yo pienso que el público nota porque no hay una progresión en la emoción. En cambio, en una película, en una única toma, la emoción se conserva. Y me gusta porque crea un realismo especial en la actuación. Y está más cercano a la vida real. En la vida real no podemos cortar, aunque lo deseáramos. A veces nos encantaría que pudiéramos decir corten en algunas ocasiones, pero la vida es así. Y yo quería tocar la esencia de la vida y intentar ponerla en mis películas, especialmente en esta. Aunque es muy difícil rodar así, de verdad. Hay muchas veces que cuando estás trabajando en este tipo de película, estás en mitad de la producción y la gente se pone nerviosa y soy yo las que les tengo que dar confianza y decirles tranquilos que podéis. Cuando él decía que hay gente que quiere cortar, ella decía yo a veces quería cortar. No sé cómo ha sido para los actores trabajar con este esquema técnico de película. Para nosotros, para los actores, es especialmente difícil, porque rodar una película durante una hora y media, sin cortes, sin descansos, es muy diferente y muy difícil. Y la película no es lineal.
hay escenas que están en el presente, hay escenas que son del pasado, del futuro, y nosotros estamos actuando a lo largo de todas las escenas, y la siguiente escena quizás es 2 años antes. Y entonces el peinado es diferente, la emoción es diferente, el maquillaje es diferente, así que para los actores y las actrices es muy diferente. Hubo momentos en los que yo de verdad que pensé en dejarlo. Digo, esto es muy difícil, voy a dejar la película. Pero me encanta el trabajo que he hecho en esta película y respeto mucho el trabajo de mi director. Sí, para mí también fue muy difícil. Pero bueno, sí, lo estábamos pasando francamente mal porque la película se rodó en una única toma. Y como Renton ya ha dicho, hay una progresión en las emociones y teníamos que mantenerla. Y tienes que estar muy presente, con la cabeza muy despejada, porque el director de pronto mete escenas nuevas para sorprendernos sin que nosotros lo supiéramos. Entonces tienes que estar muy concentrado y muy presente para poder mantener esa emoción y para poder crear las emociones que requiere cada escena, especialmente esas escenas sorpresa que nosotros no conocíamos. Así que ha sido realmente muy difícil, lo hemos pasado un poco mal, pero el resultado ha sido muy bueno y la experiencia que además ha sido otro grado de dificultad también estaba en el hecho de que interpretáis a los padres de él, a los padres del director. No sé si esto influía o no. La pregunta es para los tres, también para ti. ¿Cómo dirigías a alguien que tenía que interpretar a tus padres, ¿no? Yes, it's very Sí, es raro. Hasta cierto punto, en algunas cosas. Por ejemplo, Mike ha estado trabajando conmigo en mis películas en el pasado, ya anteriormente, especialmente en la parte de producción, y la actriz también es amiga mía. Pero claro, no les veo como a mis padres. Y ahora sí, ahora a veces los miro y veo a mis padres. Porque hemos llegado a un punto en el que, bueno, sí, estuvieron reuniones con mis padres, hablaron con ellos, yo me senté con ellos para que mis padres pudieran comentar con ellos todo, desde la forma de vestir que tenían en aquella época hasta... intenté que ellos transfirieran todos sus recuerdos a los actores. Y ahora estamos rodando una película nueva y en algún momento he tenido que decirles, por favor, que transformaros en alguien nuevo, porque os estoy viendo y estoy viendo a mis padres todavía, y en esta otra película hay alguna escena de sexo y necesito que creéis un personaje nuevo porque no quiero ver a mi madre acostándose teniendo sexo con otra persona. Entonces es algo curioso. Sí. Por ejemplo, Matt, le enseñé a Matt todos los sitios donde yo vivía antes, donde me raptaron, le llevé al hospital, donde me recogieron los secuestradores, le di todos los recortes de periódico. Ha sido un ejercicio muy intenso para ellos, porque cuando tienes como actor que convertirte en un personaje y tienes la oportunidad de reunirte realmente con esas personas, bueno, pues es una experiencia especial. Que como película funciona, pero también sabiendo la historia real que hay detrás, adquiere, digamos, una dimensión aún mayor. Un secuestro que acaba bien, y la prueba de ello es que él ha venido aquí y que él ha hecho esta película. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias por esta magnífica película. Adiós. Thank you so much. Thank you. I'm keeping the... Bueno, y hoy vamos a seguir hablando de familias. Nuestra última película de hoy es una película que se llama Allende, mi abuelo Allende. Ella es la directora de este documental que se presenta en Zabaltegui. Es Marcia Tambuti Allende. Hablábamos antes que a veces el cine sirve para entretener, otras veces sirve para pensar, pero a veces sirve para cambiar vidas. Yo creo, Marcia, que aquí esta película te ha cambiado absolutamente la vida. Ella es la nieta de Salvador Allende. ¿En qué momento decidiste hacer esta película y por qué? Hola, gracias. Sí, sin duda me cambió la vida, sobre todo porque
Para hacerla tuve que dejar literalmente la vida que estaba llevando. Vivía en México, además trabajaba en temas de biología, en políticas públicas que preservan el patrimonio natural, digamos. Así que la necesidad de saber de mi pasado, o sea, del pasado familiar, de quién era mi abuelo, en la intimidad y no casi como una entidad pública política, ¿no? Que como exiliada me tocó ver una imagen muy limitada de él y tenía la idea de, ok, voy a ir algún día y quiero buscar esta historia. Y un poco viendo documentales me enamoré románticamente sin tener mucha idea de lo difícil que era hacerlos, de hacer uno. Uno a veces queda como, bueno, sientes que hay unas imágenes que son poéticas y piensas que lo tuyo también así muy ingenuamente va a ser parecido. Y claro, tenía esa idea, pero yo estaba tan feliz con esa vida que llevaba, así que hasta que no, de repente alguien me dijo, el próximo año tu abuelo cumpliría 100. ¿A quién quieres entrevistar o conversar? ¿Hasta cuándo vas a tener esta idea de que sí, voy a hacer algo, pero no? Y ahí literalmente lo dejé todo y me fui a hacer un viaje de inmersión familiar. Y la película se fue también transformando, eso pasa mucho con los documentales, y por eso de hecho se llama Allende, mi abuelo Allende, en el sentido de más allá de mi abuelo Allende, en un retrato familiar, una familia a la cual le cuesta mucho hablar, y en este caso soy yo la piedra en el zapato que viene a remover y a tratar de recuperar la memoria. Una película sobre la memoria, sobre la recuperación de un abuelo que era una figura pública, pero no una persona privada y familiar. Ahora seguimos hablando, la película podríamos seguir hablando horas, hablamos un buen rato, pero antes vamos a ponerle algunas imágenes. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Para mí, él era una imagen fija. Se habla de Allende, del homenaje, de esto, de lo otro, pero ya temas personales, yo creo que es complicado. Cuando ustedes o alguien se enfermaba en la casa, ¿el Chicho los cuidaba como doctor? No, nunca. Ha tenido casi toda la mañana. ¿Yo? Entrevistándote. Llegué hace como 40 minutos. Ahí es mucho. Pero no ha sido todo el tiempo. Bueno, pero ahí es mucho. Pero a mí no me interesa saber solo del Chicho. Te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el Chicho. Y es bien distinto. Bueno, pues ella es la protagonista de la película, la conductora de la película. Intenta romper una barrera de silencio que desde 1973 pendía sobre tu familia. ¿Por qué este silencio en la familia Allende? Bueno, yo creo que las personas en general, cuando viven sucesos dolorosos, tienden a autoprotegerse y a hablar poco de ellos. Y en el caso de mi familia, sobre todo mi abuela, pero bueno, mi tía, mi madre, también jugaron un papel protagónico en la recuperación de la democracia. O sea, fueron por los 5 continentes denunciando lo que pasaba en Chile. Y yo creo que eso te hace como la sensación de una misión, de que literalmente como una misión así autoimpuesta, no te da la oportunidad a veces como de dejarte caer en tu propia tristeza. Y por supuesto que no era solo la muerte de mi abuelo, o sea, eres desterrado, tus compañeros han sido, o amigos, algunos desaparecidos, tomados presos, torturados, qué sé yo, ¿no? 4 años después del golpe se quitó la vida a mi tía Tati, la hija del medio de mi abuelo, y yo creo que eso blindó más a la familia, o sea, como que fue muy duro. 4 años después hubo otro suicidio de la hermana menor de mi abuelo. Entonces, más, ¿no? Es como, va sumando dolores, va sumando dolores.
Y bueno, yo cuando empecé la película pensé, ya han pasado 35 años de esto, creo que sería bueno pues, que también lo habláramos. Pero yo creo que cuando tú has guardado las cosas sin conversarlas mucho, pues no las has digerido. Entonces hay dolores que medio que se mantienen intactos o bloqueos. En el fondo, mi tía en un momento me dice, es que tengo un bloqueo. Y estaba esta sensación de hay que protegernos. En esa secuencia que vimos que mi tía me dice, ya es mucho, ella incluso me dice, no abuses. Y mi sensación es, pero estoy conversando, yo no he abusado, o sea, yo amo a mi abuela y quiero saber, y esto pues es un documental, pero también soy parte de esta familia y trato de no hacerle daño. Siento que tengo el derecho a saber. Hay alguien en una generación muchas veces que dice, esto es parte de nuestra historia familiar, es parte de nuestra identidad y también queremos saber. Y en esta reticencia que se ve en la película que encuentras en tu familia en algún momento, porque esto ha pasado muchos años, ¿no? O sea, esta investigación ha durado durante bastantes años. ¿En algún momento tuviste la tentación de tirar la toalla? No voy a poder conseguir nada, esto no tiene fin, no lo sé. En muchas. Sí. Yo creo que más que en los actores de la otra película. Trabajar con la familia es complicado, aunque también tiene algo fácil porque les tienes mucha confianza, pero claro, o sea, ellos de repente sienten que se pueden sacar el micrófono y tú, yo decido cuándo se sacan el micrófono, peleando con ellos, ¿no? Sí, en algún momento, sobre todo tu abuela decía, ya hemos acabado y ya no podía seguir filmando, ¿no? Sí, aunque claro, o sea, un poco en la película la progresión dramática que vemos es una familia que de a poco se da cuenta que recuperar la memoria no es tan malo y empieza a ganar cosas también. Y yo, que quizás partí bien necia, también voy un poco pues entendiendo más los límites, porque para poder entender por qué no hablábamos, exploramos en esas razones que son dolorosas que les llevaron a no hablar. Y yo creo que eso va, bueno, generando un diálogo y una empatía mutua, ¿no? Por un lado se va, creo que legitimizando mi curiosidad desde el punto de vista como de los mayores. Por otro, por ejemplo, yo no me había dado cuenta que con mi hermano nunca había hablado de mi abuelo. O sea, es que nunca habíamos hablado de estos temas, ni siquiera en la generación como sin los adultos. Uno, cuando dejas de hablar un tema en la familia, lo que sucede es que de alguna manera se va creando una autocensura también, una autocensura para la curiosidad propia. Entonces, ni siquiera entre nosotros, o sea, los de mi generación, lo hablábamos. Y eso, bueno, todo esto me di cuenta en este largo proceso, en efecto fue bastante largo, aunque lo que más nos tomó fue hacer el montaje, la edición, porque como yo también grababa un montón de conversaciones, tenía muchísimo material. Y creo que lo importante es darse cuenta esto de parar esa inercia y decir, es que si nadie habla de esto, nadie se pregunta, yo nunca había leído una biografía de mi abuelo hasta antes de hacer la película, había muchos temas de los cuales ni siquiera me los había planteado, pues también se va borrando parte de tu propia identidad familiar. ¿Y qué ha dicho la familia cuando ha visto la película? Me imagino que fue un momento un poco tenso para ti, ¿no? Porque, claro, me imagino que reunías a la familia, harías un pase y ¿qué pasó? Yo sí estaba nerviosa, pero fue un momento muy, muy bonito. Nos tomamos un día entero, como, ok, vamos a verla este domingo, partimos en la mañana con la película, almorzamos juntos, nos quedamos hasta la tarde. Lo increíble, o sea, bueno, mi madre lo primero que me dijo es qué difícil debe haber sido esto para ti. Y yo todavía estaba medio a la defensiva, como a qué se referirá. Pero, por ejemplo, tenía un primo que me tomaba la mano, me abrazaba, bueno, lloraron mucho. Como fue un largo proceso, murió mi abuela, murió mi hermano también en el camino. Entonces, por ejemplo, me decían verlos, tener esa posibilidad de tener ese archivo, poder oír su voz. En realidad era algo que se daban cuenta que, a pesar que igual es doloroso, generaba mucha felicidad.
Y ahora que la hemos visto más veces, porque les he obligado a ir al estreno y esas cosas, son como mis personajes principales, hemos hablado de lo liberador que ha sido, de la sensación de acercarnos, de comprendernos más, y yo creo que al fin ha sido bien positivo. Cuando arrancaste esta aventura decías antes que eras bióloga, ahora han pasado unos años y después de esta aventura eres directora de documentales, ¿y en el futuro qué vas a ser? Bueno, yo creo que la vida te da la posibilidad de ser ecléctico y de tomar cosas que vas experimentando de aquí y de allá, y yo espero seguir haciendo las dos cosas. Bueno, pues en tu faceta de bióloga no, pero en tu faceta de directora de documentales esperamos verte aquí en San Sebastián. Una película emocionante, absolutamente recomendable, una película sobre Salvador Allende, pero más que Salvador Allende, sobre los secretos de familia, una familia que tenía muchos secretos, como en cierto modo quizás todas las familias, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, muy especial hablar con los equipos de las 3 películas de hoy. Nos vemos en el futuro, y a todos vosotros aquí y a través de la tele. Mañana nos vemos aquí en los encuentros TCM Cinema al Día. Gracias.